Muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de participar del Congreso. Bueno, les paso a contar mi experiencia. La estancia La Aurora, un lugar enigmático y mágico de gran energía en mi país, Uruguay, conocida a nivel nacional e internacional por ser una zona de avistamientos de ovnis, fenómenos espirituales, presencia de energías elementales y seres de luz. Propiedad de la familia Tona Ratín, data del año 1918. Actualmente es un establecimiento agrícola ganadero de 1000 hectáreas y en aquel tiempo era tambo, en el tiempo que estaba Ángel María Tona viviendo, era un tambo. La ubicación es en Camino Sierras Coloradas, sobre Ruta 3, kilómetro 487, en departamento de Paysandú, al límite con departamento de Salto, Uruguay. Y bueno, aquí se encuentra la gruta del Padre Pío, eh, de quien era muy devoto Ángel María Tona, el dueño de la estancia. Bueno, les voy a contar un poquito de Ángel María Tona. El contactado Ángel María Tona, Zanota, Toto para los amigos, era el dueño de la estancia, la Aurora. Nació el 20 de abril de 1919 y falleció el 14 de enero del 2003. Habló muy poco sobre los fenómenos que se produjeron en su estancia y por este motivo se le podría denominar como el maestro del silencio. Fue un sacrificado productor agropecuario uruguayo que sustentó la familia con el duro trabajo del tambo. De carácter afable, cálido, no daba lugar para la palabra vana, la especulación, el divague. Decía a los peregrinos una frase típica de Ángel María Tona: saca tus propias conclusiones, ¿no? Y de esta manera él respetaba el ser de cada uno, su forma de ver el mundo, sus creencias, etc. Con mucha humildad abría de par en par su corazón y su casa para acoger amorosamente a miles de peregrinos que buscan y se buscan, y que se sienten motivados por lo trascendente. Sin pedir nada a cambio, por supuesto, sin imponer o adoctrinar, sin fundar grupos, religiones, ni comunidades, ni buscar popularidad o reconocimiento. Con total humildad, él abría su corazón y las puertas de su casa. Era difícil tapar lo que sucedía ahí, decía Tonas, ¿no? Era difícil, porque la gente del pueblo lo veía. Bueno, ahora voy a contarles un poquito sobre el Padre Pío de Petrelcina, porque, bueno, Ángel María Tona era devoto del Padre Pío, y allí construyó una gruta. Así que, bueno, Padre Pío nació el 25 de mayo del año 1887 en Ciudad de Petrelcina, región de Campania, Reino de Italia. Fallece el 23 de septiembre del año 1968 a los 81 años en San Giovanni Rotondo. Sí, San Giovanni Rotondo. Su nombre es Francesco Forcione, conocido como Padre Pío al ingresar como fraile en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, sacerdote católico italiano. Famoso por sus dones milagrosos y sus estigmas que presentan en manos, pies y costado como los de Jesús. Fue beatificado el 2 de mayo de 1999 y canonizado el 16 de junio del año 2002 por el Papa Juan Pablo II. Su festividad es el 23 de septiembre. Bueno, conocido por su profunda fe y servicio a los enfermos y por sus dones milagrosos, que son los de bilocasión, capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, estigmatización, heridas que aparecían en su cuerpo como las de Jesús, capacidad de leer las conciencias, los pecados del alma, y sanación a través de la oración y la profecía. Ángel María Tona
se dice, mantenía amistad por correspondencia con el Padre Pío. Quien le dijo, le solicitó que hiciera una estatua luego de su muerte y cumplidos sus 100 años, ¿verdad?, que le hiciera esa estatua. Así que los dueños de la estancia construyeron la gruta del Padre Pío. No sé si está Eric ahí para pasar las fotos. Me olvidé de decirlo al principio. Eric quedó en pasar las fotos. Eric, ¿estás por ahí? Eric. Perfecto, muchas gracias. Ahí es la entrada a la estancia. Ahí dice Padre Pío, Gruta Padre Pío, y arriba en el cartel dice Estancia La Aurora. A ver la otra foto. Muy bien, ahí la entrada. La siguiente. Bueno, se van viendo en el caminito, después que entramos a la estancia, las distintas mensajes del Padre Pío. Durante todo el caminito están esas imágenes, esos carteles con las imágenes que me encantaría se vieran ahí en la pantalla gigante en el salón, para que puedan leer lo que dice. Siguiente imagen. Ahí está el caminito que nos va llevando. Todo ese rato, todo ese tiempo ahí uno va en silencio, meditando, y vamos llegando a la siguiente foto. Otra imagen de los mensajes. Mientras vamos caminando y llegando a la gruta, se van leyendo estos mensajes para aquellos que somos creyentes, que creemos en los milagros del Padre Pío. Adelante con la otra imagen. Allí se ve un poquito más la gruta, está como sobre piedras. Se dice que fue construida en dirección a la ciudad de Petrelcina, donde nació el Padre Pío. Se dice que está en esa dirección mirando el Padre Pío. Vamos a la siguiente foto. Ahí las escaleritas de piedra para llegar, todo natural, ¿no? Para llegar a la gruta que está arriba en el extremo izquierdo superior. Bueno, allí está la gruta, dentro el Padre Pío. Les voy a contar que la gruta que llevó, que Padre Pío pidió que se cumplieran sus 100 años para cuando se hiciera eso. Así que en 1987 es cuando comenzó a construirse esa gruta. La imagen debería representar al Padre Pío en su juventud. Llevó 9 días de trabajo con el rostro del Padre Pío y increíblemente cae el rostro al piso, no se sabe por qué motivo, y en 2 días tuvieron que hacerle de nuevo el rostro, con una mirada viva, sonriente, luminoso, y ahí quedó. Bueno, pasamos a la siguiente. A la siguiente. Bueno, ahí ven las ofrendas, ¿verdad? Por los pedidos que he realizado. Es un ser que hasta el día de hoy está realizando milagros. Siguiente. Esas son piedras que los peregrinos colocan en el campo. Ahora les voy a mostrar otra. Bueno, les cuento que eso se llama apachetas. Son ofrendas para la Pachamama. Algunos lo hacen para demostrar que están en equilibrio, otros para desear suerte a los viajeros. La siguiente. O sea que se acostumbra a colocar una piedra sobre la otra. Siguiente. Aquí vemos al Ángel María Tona al lado del ombú.
en aquel tiempo, el ombú, que después ya les voy a contar. Siguiente. Ángel María Tona, el dueño de la estancia, ¿verdad? Bueno, ahí vemos al Padre Pío en su juventud. Les cuento que sus estigmas fueron visibles durante 50 años, en pies, costado y hombro, como había mencionado. Entre 1911 y 1918 eran invisibles. Luego fueron visibles desde septiembre del año 1968 y durante 50 años. Su sangre tenía aroma a perfume de flores. Vamos a la siguiente imagen. Siguiente. Ahí están las estigmas y se ve ahí en pantalla gigante, en las manos, los clavos, los mismos estigmas que tenía, donde tenía las marcas Jesús. Siguiente. Ahí Padre Pío de más mayor. Y aquí nos detenemos para ver, cuando él realizaba misa, sus estigmas sangraban muchísimo, emanaba aroma a flores. Y sus misas eran larguísimas, larguísimas, porque él sentía que Cristo entraba, Jesús estaba dentro de él en ese momento y pasaba horas, entraba en un estado de trance y sangraba mucho por esos estigmas. Bueno, les cuento que la gruta la quiso alquilar la Iglesia Católica, pero Ángel María Tona se negó a venderla, dejando abierta para todos la posibilidad de llegar allí, de que sea un lugar para todos. De este modo, el lugar se convierte en ruta de peregrinación, donde miles de personas concurren cada año desde distintas partes del mundo. Cada 25 de mayo, fecha de su nacimiento, se realiza misa y cada 23 de septiembre también por su deceso. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Ahí se ve el mapa, Paysandú, el río Daimán y Salto, porque la estancia La Aurora está ahí al límite con Salto, con el departamento de Salto, bien al norte de Uruguay. No sé si está Pedro Vázquez por ahí, capaz puede verlo. Siguiente imagen, la estancia La Aurora, el establecimiento visto de arriba. Espero que lo estén viendo en la pantalla gigante porque en el Meet se ve todo muy chiquito acá para nosotros. Bueno, les cuento que eso es un ombú, es un árbol típico de la zona aquí en Uruguay, Argentina. Así se ve un ombú comúnmente. Y bueno, les cuento que así debe estar hoy día también en la estancia, porque les voy a pasar a contar los primeros sucesos. La explosión del ombú. Acá. Primero la explosión, perdón, los primeros sucesos, no, no avancemos por las dudas, pero quedamos ahí. Ahí. En el otro, igual, que es donde se ve la explosión del ombú. En el otro, el que le sigue, ahí. Bueno, los primeros sucesos sin explicación registrados en la estancia ocurrieron en febrero de 1976-1977. Con posterioridad no se registraron sucesos de la magnitud de los primeros, o sea que esos fueron los más grandes que se vieron. Pero la multiplicidad de relatos de experiencias íntimas, personales y de ciertos grupos, así como la expectativa general de alcanzar el contacto, mantuvieron intacto el interés de centenares de peregrinos que desde aquella fecha hasta 1990 y hasta ahora se movilizaron hacia la estancia. Entonces esto dio el inicio también de una nueva etapa de funcionalidad espiritual, de funcionalidad espiritual de cierta área del campo. El segundo hijo de Ángel María Tona, Julio, hijo de Tona y de Elena, lo que nosotros dijo lo siguiente, voy a textualmente decir lo que dijo. Lo que nosotros vimos fue, a partir de febrero de 1976, aparecieron luces muy fuertes que producían quemaduras en los árboles, en los animales, en la gente. Eso fue lo que se vio y después una luz muy, muy fuerte que de noche iluminaba todo, los establecimientos a la redonda. La gente lo podía ver,
los vecinos, también entonces era difícil tapar que eso sucedía ahí, porque todo el mundo lo estaba viendo. O sea que era imposible que ellos pudieran tapar eso. Ahora, el suceso de la explosión del ombú ocurrió el 4 de febrero del año 1976. Explotó, desapareció parte del ombú cercano al casco de la estancia. Como consecuencia quedó un gran hueco en el lugar donde estaba el árbol. Más de 19 metros de profundidad tenía ese agujero. Lo raro es que comenzaron a aparecer animalitos muertos alrededor del hueco. Esto asustó a la gente de la zona. Los animalitos quedaban disecados, con la particularidad de que sus restos no entraban en descomposición. Bueno, empiezas a sentirse radiación, ¿no? Poco después, un grupo técnico japonés que utilizando equipos de avanzada estaban trabajando en la construcción de la represa de Salto Grande y detectaron elevados índices de radiación en donde estaba el ombú. Otros testigos dijeron que hubo quienes entendieron, o sea, vieron que ahí cayó una gran esfera, que avanzó zigzagueante hasta una profundidad inusitada, generando un vacío que no se pudo llenar ni con centenares de metros cúbicos de tierra transportados en decenas de viajes de camión. Otros dicen que se sucedió a la inversa. En vez de caída estrepitosa, sucedió una expulsión explosiva de algo. No se sabe qué, pero fue material físico. Para otros, la explosión se debió al impacto de un rayo, aunque en ese caso no es muy, no se le encuentra explicación a la radiación del lugar, o sea que quedaría descartado, ¿no? Para otros, desde otra perspectiva, lo veían como el agujero no tuvo más que el señalamiento y la apertura del ingreso a una ciudad intraterrena, que tendría una puerta física, aunque sería una entidad situada en dimensiones inmateriales. Bueno, debido a la radiación, hacia el año 1990 hubo que cerrar las puertas de la estancia debido a justamente el peligro de la radiación. Quien más se acercó, espérenme un poquito, bueno, vamos a ir a comentarles otro suceso, que no sé si sacás la imagen y después continuamos, Eric, con otra imagen. Si la sacás o las dejás permanente, o continuamos con otra imagen. Sí, ahí está Ángel María Tona, al lado del ombú que explotó. Bueno, eso lo voy a contar después, pero por eso te decía, si sacamos y volvemos después a compartir imágenes, o quedo yo con pantalla muy chiquita, no sé cómo queda ahí en el proyector del salón. Si no, es lo mismo para mí. Bueno, la luz pendular y el triángulo isósceles. En febrero de 1976, a las 22 horas, surge la aparición de una potente e inusual luz de 3 metros de diámetro. Sí, no sé si me veo en la pantalla grande. Bien. Surge la aparición de una potente luz en el febrero de 1976 de 3 metros de diámetro. Recorrió una gran área del campo. Se estableció a baja altura y descendió con movimientos pendulantes para posicionarse a unos centímetros del pasto, que inmediatamente presentó apariencia de deshidratación. Permaneció unos segundos, según los testigos, y ascendió rápidamente para introducirse en otra formación de mayor dimensión con forma de triángulo isósceles. Así que este fue otro fenómeno allí en esas fechas.
El fenómeno fue observado por los dueños y peones a pocos metros del casco de la estancia. Esto ocasionó el corte de suministro de energía eléctrica de la ciudad de Salto. Se vincula la manifestación de esta importante luminosidad con ese corte de luz, ¿no? Bueno, ahora vamos a otro suceso, el platillo del potrero. En febrero de 1977, Ángel María Tona brindó declaraciones sobre el episodio en el diario. Acá empezaron a quedar un poquito más de registros, ¿no? Bajo el título de Hacendado sanducero avistó un ovni posado en un potrero de su estancia. Elena, su esposa, le advirtió a Ángel María Tona que algo cercano al campo de los peones era como una serie de algo muy, muy extraño, cercano al campo de los peones, que era como una serie de columnas como spots alrededor del galpón, muy luminosos. A pocos metros de la vivienda, junto a un potrero y un tanque de agua de grandes dimensiones, cerca del baño del ganado y del galpón donde funcionaba el tambo. Toto vio como un objeto recorría parte del predio y se posó justo al medio del corral, esa luz. Lo que ocasionó que, bueno, el objeto era de 5 metros, mm, le llamó nave, porque así la vio, la sintió. Era una nave como en forma de platillo de una fuente dada vuelta o un uso horario al revés. De 3 a 5 metros de diámetro al revés, dice. Su luz era tan potente que parecía de día. Los animales totalmente descontrolados, golpeándose entre sí y contra los laterales de los potreros. Los perros aullaban, los hijos de Tona y los peones dejaron de ordeñar para presenciar el hecho. Bueno, gracias a los amigos que me acompañaron, que están presentes, gracias. Quien más se acercó fue Tona, tapándose con el antebrazo derecho para no ser tan afectado por la luz, pero en ese momento sintió un gran ardor, profundo ardor, manifestándose una profunda quemadura extendida a gran parte de la espalda también. La lesión le ocasionó dolor agudo durante varios días. Algunos dicen que nunca se fue definitivamente ese malestar, ¿no? Bueno, comparó la luminosidad con la de una soldadora eléctrica, pero infinitamente más potente. Tanto él como los espectadores experimentaron enceguecimiento momentáneo, acompañado de ardor en los ojos, el cual les acompañó por varios días, horas. Después tuvieron síntomas de indisposición gastrointestinal y jaquecas. Bueno, el perrito Togo siempre estuvo al lado de su dueño, lógicamente, y ante esta situación, el perrito salió a ladrarle al objeto, se acercó más de la cuenta también, quiso morder, y se dio contra una pared de cristal, que parecía que fuera de cristal, que no se veía, ¿no? Era imperceptible a simple vista. El can lamentablemente sufrió serias quemaduras en sus ojos, en el lomo, y 3 días después fue a morir exactamente al lugar donde atacó al objeto. Después sucedió que también se constató que el perrito, Dogo, se certificó que había muerto calcinado, ¿no? Su carne estaba como cocida y su pelo se desprendía con facilidad. El toro, Normando, también sufrió lamentablemente estas quemaduras porque la luz se posó sobre el toro, ¿sí? Y era un toro importado de Francia, distinguido como gran campeón, cuyo valor ascendía a varios miles de dólares.
Y bueno, lamentablemente él pereció pocas horas después, tras el proceso de sufrimiento que se manifestó en el desprendimiento de muchas partes del cuero y sus astas se transformaron en gelatinosas. Ninguna fuente informativa determina con exactitud cuánto duró y terminó el episodio. Tampoco se sabe el material del objeto que vio Ángel María Tona, ni si iba tripulado. El corte de energía en Ciudad de Salto nunca se precisó si coexistió con el suceso o si fue inmediatamente posterior al mismo. En el predio sí se verificó el colapso del grupo electrógeno que alimentaba la energía de la casa. Muchos cables del tendido interno de la vivienda y roturas en hilos de alambre que hasta se derritieron, incluso. Hay una foto ahí, pero quedó medio al final, de un alambre que se cortó, pero mucho alambrado quedó cortado y incluso derretido. Es increíble, ¿no? La fuerza de la energía de ese objeto. Bueno, vamos al siguiente suceso. Un objeto balanceándose en el aire en febrero de 1977, al año siguiente. Era un objeto volante de grandes proporciones sobre el galpón en el que guardaban el forraje. Tenía un ancho de 10 a 15 metros, no generaba ruido ni calor. El diario del pueblo de Salto publicó un extenso informe sobre este hecho al que denominó el mito de la aurora. La entrevista a Ángel María Tona fue realizada por el periodista Carlos Ardáiz, donde el productor Tona dijo que iba a hablar por única vez, ¿no? O sea, costaba mucho que él se abriera a contar un poco todo esto, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Estamos bien. ¿Hasta qué tiempo tengo? Bueno, Tona decía, cada cual saque sus propias conclusiones. Era una frase insignia de Ángel María Tona, ¿verdad? Bueno, en el bosque de eucaliptus, y ahí podés mostrar, Eric, el bosque de eucaliptus, esa foto con los árboles que estaban así como caídos. ¿Estás ahí? Ahí. Ah, bueno. ¿Es ese de aquí? Ahí está el bosque de eucaliptos. Bueno, seguimos, o sea, pasó la luz, pasó esa luz potente y impresionantemente potente, se fue hacia el monte y así quedaron muchos árboles. Seguimos a la siguiente. A la siguiente imagen, ahí. Yo estoy preocupada con el horario porque me queda hablar de mi experiencia y de las marcas que me encanta la idea de que las vean. ¿Cómo estoy con el tiempo? Empecé y 10. Está bien con el tiempo, Silvana. Bueno, porque quiero contar algo acá de la Fuerza Aérea también y después pasar acá a las marcas. Bueno, la Fuerza Aérea, ¿no? Varias organizaciones locales dedicadas a estudiar el fenómeno establece que a nivel nacional las primeras denuncias formuladas ante la Fuerza Aérea datan de la década de 1940 en la zona, o sea, en Uruguay, ¿no? Y que en los departamentos de Paysandú y Salto los primeros registros son de 1956 y 1964. Eh, y los relatos de extraterrestres por los pobladores, por la población salteña, es a partir del año 60. El diario de la Tribuna Salteña en 1977 tuvo varias publicaciones de objetos voladores no identificados. O sea, hubo varias personas que veían y bueno, denunciaban
esto que veían, ¿no? El 17 de marzo del 77, en este medio, también el diario, se publicó la noticia de un avistamiento de un extraño aparato en la zona de Nueva Hespérides, en las afueras de la ciudad de Salto. La crónica apareció acompañada por un dibujo del artefacto trazado por los propios testigos. El 23 de marzo del 77, ADEVE, la Asociación de Estudios de Vehículos Extraterrestres, confirmó que existió un real avistamiento extraño y extraterrestre, en la zona Aurora. El 2 de mayo del 77, una noticia describía testimonios de ovnis en Salto. El 22 de mayo del 77 se explicaban diversos avistamientos realizados por trabajadores de la Aurora y por miembros de ADEVE. En ese establecimiento, el 16 de mayo del 77, el 25 y 26 de febrero también. Entre mayo y agosto también se publicaron diversas noticias sobre ovnis. El 20 de mayo hubo notas sobre abducción, ya esto es fuera de Uruguay, abducción de un militar en Chile, cerca de la frontera con Bolivia. El 22 de mayo, el caso de un niño en Arica. El 16 de julio se informaba sobre el avistamiento de un ovni en Parque del Plata, y el 7 de agosto en Rocha, que es toda la zona de costa de aquí de Uruguay. Así que estuvieron por todos lados. Bueno, junio y julio del 77, dos periodistas especializados en el tema, Mario Rodríguez de Agustino, representante de la Asociación Internacional de Prensa, y posteriormente Bob Pratt de National Enquirer, un diario sensacionalista de Estados Unidos, entrevistaron en la Aurora a la familia Tona y a otros testigos de avistamientos en la zona. Toda esa movida hubo en ese tiempo. El 24 de julio el periódico informaba acerca de las actividades de dos expertos de Buenos Aires que habían ido a la Aurora a tomar muestras para verificar la supuesta presencia de radioactividad. Así que básicamente hasta septiembre del año 1977 había noticias todas las semanas en los medios de Salto de similares características, ¿no? Bueno, pasamos a las marcas. Aquí hay ciertas marcas que han posteriormente aparecido ahí en el campo de la estancia, ¿no? Con posterioridad a los avistamientos más conocidos, aparecieron en el suelo del campo varias marcas, que según Ángel Tona fueron hechas por los hermanos y sus naves. Él ya empezaba a hablar un poquito más Ángel Tona empezaba a contar, estableciendo así el origen de las huellas. También dio cuenta que fueron creadas con el propósito de favorecer los procesos de sanación, tanto físicos como espirituales. Así que ahí el rol de las marcas desde el lado de la sanación, ¿no? Según lo que le decían los hermanos de arriba. Para que sucediera esa sanación, el peregrino debía entrar en contacto con la tierra y específicamente con la energía que de ella emanaba, pero no deberían permanecer por mucho tiempo porque la energía era muy intensa. Así que esto recién lo explicó pasado el tiempo Ángel María Tona. No sabemos si es porque no lo sabía, porque no podía o porque no quiso decir, ¿verdad? Esto, más tarde. Lo que poco dijo ya impulsó a quienes buscaban el contacto con seres y naves ET con un sentido místico, ¿no? A que se acercaran a la estancia. Bueno, las huellas son tanto de esferas, de círculos, con pasto de diferente coloración, árboles enormes con huecos inexplicables en su tronco, crecimiento desproporcionado de hongos, ausencia de pasto en zonas donde el objeto posó sus patas, marca de formas de cruz, semicírculo, corazón, pez, ahí va,
etcétera. Vamos a la del trípode. La marca del trípode son las 3. Ahí, esa. Esta le llamaron el trípode, porque son 3 patas que quedaron allí apoyadas, incluso una más que se anclaba a la tierra, ¿no? Una más que supongo que estaría en el medio, porque ahí no se ve. Se considera que fueron objetos de gran peso y densidad, porque para llegar a dejar marcas, lo que es inexplicable para nosotros es cómo algo tan denso puede trasladarse, ¿verdad?, a grandes velocidades, cambiar de forma, cuando se apoya aquí en la Tierra y deja marcas mostrando de esa manera el gran peso que tiene, ¿no?, el artefacto. Bueno, después hubo la aparición de 3 círculos formando un triángulo, que ese no lo tengo, creo, ahí en fotos, todavía no. Después el- la llamada Cruz del Río, que era una cruz más chica, espacio de renovación energética, decían los hermanos de los seres, decían que era un espacio de renovación energética, ese lugar. Bueno, después tenemos la cruz, otra imagen donde hay una cruz, esa, pero tiene de un lado una especie de lo que podría ser un corazón, del otro lado lo que pareciera ser un pez, más arriba, extremo superior izquierdo, un círculo, un trébol de 4 hojas que no se alcanza a ver en la foto, que estaría arriba, arriba de la cruz, o sea, ¿no? Y del otro extremo un triángulo. La otra marquita del lado extremo superior derecho es un triángulo. Debajo es un semicírculo con 2 marcas, o 3 dicen, pero bueno, yo veo 2 en la foto. Después hay otra imagen que no la tengo, pero igual ponemos la siguiente o la anterior, que creo que es ahí, esa para que puedan leerla, esa. Que ahí también da una explicación. Ahí en pantalla gigante van a poder mirar mejor. Esa es otra de las marcas que tiene del lado de la izquierda, debajo de la cruz, de una de las partes de la cruz, 2 circulitos. Bueno, después hay una forma que le llaman la humanoide que no está ahí, no la vi, para poder mostrárselas, donde tiene un círculo, lo que sería la cabeza, y líneas que identifican el tronco y las extremidades. Esa, dicen los hermanos, que es para problemas de salud y los males del espíritu. Entonces la gente se acostaba en esa formación de humanoide y bueno, y restablecía su salud. Cuenta Susana Bentancur, una peregrina, que cuando se recostaba sobre las marcas, especialmente la última, la del humanoide, sentía escalofríos, hormigueo en todo el cuerpo. Algunas piedras también del lugar generaban calor y otras eran fácilmente desintegradas con la fuerza de las manos. Bueno, yo ahora quisiera en las siguientes fotos también contarles que ahí está, por ejemplo, la parte estos son los eucaliptos, estos árboles, donde cuando entró esa nave quedaron algunos árboles así, caídos, ¿no? A ver cuál es la siguiente foto. Bueno, ahí se ve la estancia, para que puedan conocer un poquito más la estancia en sí, la parte de la estancia. Nosotros accedemos a un predio que es enfrente a la estancia, ¿no? Donde está la gruta del Padre Pío. A ver la siguiente. El río Daimán, que está ahí, cerquita de la estancia. Y mientras tanto quería contarles que otras historias dicen que allí se encuentra lo que los chamanes llaman axis mundo o eje del mundo, abertura interdimensional que permite comunicar las diferentes regiones del universo. Contarles que todo el suelo de la zona es rico en cuarzo y cristales.
por lo que se concentra una potente energía que en ciertos periodos colapsa las categorías del espacio-tiempo y abre un portal a través del cual seres de otras dimensiones pueden acceder a la nuestra. Se dice también, bueno, lo de la ciudad intraterrena ya se los comenté. A ver la siguiente foto. Bueno, otra imagen del Padre Pío. Y mientras vas pasando la siguiente foto, ahí es cuando se construyó, en aquel tiempo, 1987, la primera foto de la gruta del Padre Pío. La siguiente. Ahí las personas que van justamente en los momentos que se realiza misa para el Padre Pío. Siguiente. Ahí está Ángel María Tona, para que lo puedan conocer un poquito más. La siguiente. Ahí está Ángel María Tona a la izquierda, la estatua del Padre Pío y el Padre, que está allí, Carlos creo que es el nombre, Carlos Alberto. Siguiente foto. Bueno, aquí está el video de una de las luces que yo también vi en ese momento en la estancia. Yo les cuento que cuando fui a la estancia yo no estaba en el tema ufológico, solo soy profesora, como profesora de yoga, con mis conocimientos de yoga, y fui invitada a participar de ese encuentro, y me encantó. Y antes de ver lo que vi en el cielo, yo vi a las 10 de la noche esta luz yendo y viniendo, ¿tá? Se las muestro, no es mi video, pero es así como yo la veía también en la noche en el campo. Luego de esto es cuando miré el cielo y estaba totalmente nublado, llovía, unas gotitas que parecían de algodón, no nos mojaban, y resulta que en ese momento se abre el cielo como un telón de teatro, dejándose ver toda la bóveda celeste, el cielo completamente estrellado, hermoso, y paso a ver la luz, pero en el cielo, ¿no? Pero aquello era grande como la luna, brillante como un sol en la noche, del color de las estrellas, y bueno, en ese momento sentí un amor inmenso, quedé así, con una sonrisa de oreja a oreja, las manos en esta posición a los lados de mi cuerpo, porque sentí como estoy recibiendo, yo recibo. Y en ese momento sentí que yo no era de acá, que yo no estaba, que quién era yo dentro de este cuerpo, llévenme, quiero irme. Quería que esa luz bajara y me llevara. Esa es la realidad. La luz en el cielo, ¿no? Esa hermosa luz, que zigzagueó en un momento como que yo sentí que me estaba saludando. Luego se cierra el cielo y pasa la siguiente. Luego se cierra el cielo. Bueno, esa fue el día que fui. Marzo del año 2019, donde viví esta experiencia. Una luz naranja, no sé si la ven, hay que ir con video lento, pero bueno, podés pasarlo de nuevo y se ve como del lado de la izquierda, aplanada, iba de un lado para el otro esa luz naranja. Todavía no, a ver, estén atentos. No, no todavía, no sé, si lo pusiste de nuevo, ¿no? La luz naranja, no, está antes. Ahí, a ver, ahí. Estén atentos ahí, que va a aparecer hacia la derecha. Se ve por allá adelante, pero no lo alcanzamos a ver porque acá se ve todo muy chiquito. Espero que ahí en la pantalla, en el proyector, se vea más grande. Bueno, pasó, creo. No sé si la vieron. Es importante la vean allí, en el Congreso, las personas que están en ese lugar, porque lo van a ver mejor. Bueno, les cuento que yo después, ellos realizaban un trabajo que yo no estaba acostumbrada porque no era parte del grupo, donde cerramos los ojos y al cerrar los ojos, ellos decían que un extraterrestre nos traía algo, yo como no estaba en el tema ufológico, sentí que me traían algo con los ojos cerrados. Ahí ya pasé al astral, ¿no? Y, y ahí mismo veo una pirámide de base dorada, muy brillante, de base cuadrada, perdón, dorada,
y no sé si porque soy profesora de yoga, pero atiné a llevarla al entrecejo, al tercer ojo, que es un chakra muy importante para poder despertar, para poder vernos a nosotros mismos y realizar los cambios necesarios en nuestra vida para ser cada día mejor personas, ¿no? Entonces, cuando pongo eso acá con los ojos cerrados, esa pirámide, se despliega un túnel anillado de luz. Los anillos eran de luz. Y me llevaba, parecía que absorbía mi alma, y yo me asusté porque parecía que me iba a llevar y que digo, me voy a morir acá. Y cuando sentí que pude parar, que tenía control sobre eso, ahí me sentí más tranquila y avancé despacio. Y cuando llego al final veo una ciudad de cristal. Así que, bueno, les cuento que para mí la Aurora es un lugar de contacto que sigue en actividad hasta el día de hoy. Vamos a pasar a otra foto para mostrar, ahí está, algunos de los seres de personas que han captado allí en la Aurora. Esos son como filtros que aplicó la persona que me compartió esto. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí como que le aplicó filtros, ¿no? La otra. La otra. Porque ahí se ven más cerca los seres. La siguiente. Muy bien. A ver la siguiente. Creo que viene Maya. Ah, eso se parece mucho a lo que vi en el cielo ese día. Después que se abrió el cielo. Era más grande, todavía brillaba más. Ahí se ve una nave. Hay gente que logra verlos así. Yo vi luz. Y aquí está Maya, uno de los extraterrestres que se ha presentado, Ángel María Tona, entre otros que se han acercado pasado el tiempo, ¿no? Y bueno, el pintor, a ver si tengo el nombre acá, del pintor Eduardo Marcelo Marretti, es quien pintó a Maya. Este es uno de los seres que aparecieron allí. Así que bueno, realmente Eric levantó la mano. Eric, sí, adelante. Muy interesante tu Larita. Estamos ya por terminar. A dar pase a Pedro a las 2. Así Bueno, que, por favor, ¿me dejas agradecer al escritor del libro? por favor. Agradezco, gracias. Agradezco a Eduardo Rodríguez Sánchez, oriundo de la localidad de Villa Constitución, departamento de Salto, Uruguay, quien me facilitó el material. Es escritor, periodista, y él escribió el libro de La aurora más allá de las luces. Pude tomar bastante material de allí gracias a su generosidad, así que bueno, muchas gracias, querido amigo Eduardo Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, espero no haber olvidado nada. Gracias por la oportunidad de poder contar de esta experiencia tan maravillosa en mi país, que es un lugar portal, sin duda. Es un lugar donde Dios se manifiesta. Así que bueno, bienvenidos cuando gusten. Gracias. Gracias a ti, Silvana.